El Hoffenheim viene de despedir a su entrenador otra vez más. Allá donde va, se burlan de ellos, les llaman un club sin historia y de plástico, y además tienen la fama de tritura entrenadores. Hoy venimos a hablar del TSG Hoffenheim y de por qué le odia media Alemania. Yo soy Andrés Weiss y aquí es donde las granjas son vida. Es muy duro decir que un club no tiene historia o es de plástico. Es muy duro etiquetar a un club como un club al que tritura entrenadores, no arruina carreras de entrenadores, pero tritura entrenadores, porque todo entrenador que va al Hoffenheim sabe que como máximo estará 2 años, a no ser que sea el mejor entrenador de la historia del club, y que igual estás 2 y medio. Y es muy duro que una afición, que aunque no es la afición más presente en su estadio, sí va a los estadios y sí va a los partidos, incluso viaja como afición visitante, reciba cánticos y recibe insultos constantes de las aficiones rivales. Pero este es el caso del TSG Hoffenheim, un club que, aunque tiene una historia grande, su historia en la élite es muy corta y hoy venimos a hablar de ellos. Pero para eso, para ponernos en situación, primero tenemos que hablar de lo que comenté en la intro, de la situación actual del Hoffenheim. El Hoffenheim ahora mismo está 15º. Un punto por encima del Relegation, que le enfrentaría con el tercero clasificado de segunda Bundesliga, que ocupa ahora mismo el San Pauli. Y lleva 19 goles en contra en 10 partidos. Además, solo ha marcado 13 goles a favor. Acaban de despedir a Pellegrino Matarazzo, lo han hecho en este comienzo de semana, que les clasificó a Europa League la temporada pasada. Es el 13º cambio de entrenador que han hecho en los últimos 13 años y es un club que irrumpió en la élite de 2008, así que hoy toca hablar de uno de los clubes más odiados de Alemania. Y para empezar en el vídeo de hoy vamos a abordar el hecho de que trituran entrenadores, además de a veces miembros de la directiva, porque es un club en el que no hay estabilidad de ningún tipo a nivel laboral. Para empezar tenemos que hablar de cómo llega el Hoffenheim a la primera división, y lo hace a través de la mano de Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, que llega en 2006 al Hoffenheim para sustituir a un Hansi Flick. Cierto esto, Hansi Flick entrenó al Hoffenheim, para sustituir a un Hansi Flick que había intentado ascender al Hoffenheim, pero no lo había conseguido. En 2006 ascienden a tercera división, ascienden a segunda división, y en 2007-2008 consiguen el ascenso a Bundesliga. Y Ralf Rangnick les da estabilidad, les clasifica a competiciones europeas, todo va muy bien. Y en 2011 abandona su cargo. Desde 2011 ha habido 13 entrenadores distintos, contando con entrenadores interinos, y salvo Julian Nagelsmann, ningún entrenador ha aguantado al menos 2 años en el cargo, ¿vale? Por esto decía que si llegas como entrenador al Hoffenheim, sabes que con muchísima suerte, puedes estar como mucho 3 años en el cargo. El tiempo medio de duración de un entrenador en el Hoffenheim, en el cargo, tras la marcha de Rangnick, es decir, en estos últimos 13 años, es de 384 días. Un año y menos de un mes. Si quitas los 1200 días que estuvo Julian Nagelsmann, ¿vale?, que son aproximadamente los 3 años que estuvo el entrenador antes de irse al Leipzig, la cifra promedio de un entrenador, ya son 12 entrenadores, baja a 314 días. Veis que no hay muchísima diferencia, es decir, no es que Nagelsmann salve la situación o provoque una situación parecida. Y hay que decir que esto no es porque hayan tenido malos entrenadores en el proceso. Evidentemente, si me pongo a nombraros toda la lista, pues por ejemplo está Alfred Schroeder, ¿vale?, el asistente de Ronald Koeman en el FC Barcelona, que luego se fue al Brujas, luego se fue al Hoffenheim y luego se fue al Ajax, al Ajax de la temporada pasada, y le echaron cuando estaban peleando por el descenso. Pero han tenido buenos entrenadores. Para empezar, Sebastian Hoeneß, que clasificó al Stuttgart segundo y lo echaron. A Hoeneß lo sustituyó Pellegrino Matarazzo. A Hoeneß lo sustituyó André Breitenreiter, ¿vale?, que había conseguido el último ascenso del Hannover y su última permanencia en 2018. Evidentemente no es un entrenador de primer nivel, pero para la estabilidad que quiere el Hoffenheim, igual habrían podido construir con Breitenreiter. A Breitenreiter le sustituyó el propio Pellegrino Matarazzo. Pellegrino Matarazzo rechazó a la selección de Estados Unidos antes de que estos fueran a por Pochettino y les clasificó a competición europea. Y además han tenido a Marcus Gisdol, que es cierto que tiene una carrera de altos y bajos, pero que ahora mismo tiene al Samsunspor peleando por la liga en Turquía cuando ascendieron en 2023 tras 11 años de ausencia. Así que han tenido buenos entrenadores, pero evidentemente hay algo ahí que falla.
hay algo ahí que no funciona y hay un motivo para que, a pesar de tener buenas personas en el cargo, la empresa no vaya bien de manera continua y de manera persistente. ¿Por qué pasa esto? Porque son una auténtica montaña rusa. A nivel de planificación deportiva, también, lo decía antes, echaron a su director deportivo hace poco, ¿vale? Alexander Rosen, que apenas llevaba un año en el cargo y que además era el primero que había ocupado ese puesto desde que Flick dejara el cargo en 2018. Es decir, en 2018 Flick deja el cargo de director deportivo, jefe de fútbol, etc. En 2023 llega Alexander Rosen, está un año, consigue clasificarlos a competición europea, confía en Pellegrino Matarazzo bueno, pues empiezan a ir un poco mal las cosas, se cargan al entrenador, se cargan al director deportivo y 4 meses después se cargan al entrenador. ¿Por qué sucede esta consecución de los acontecimientos? Bueno, hay que decir que el propio Pellegrino Matarazzo se ha quejado de la inestabilidad de la directiva a principio de temporada habló de que llevaban 3-4 partidos y sentía que todo el mundo le había dado la espalda. A pesar de que toda su plantilla decía que estaba con él y que la apoyaba, Pellegrino Matarazzo decía que sentía que le habían dado la espalda y que nadie confiaba en su trabajo, a pesar de haberles clasificado a Europa League. ¿Qué pasa en esos 3-4 meses entre que se va Rosen y ahora han echado a Pellegrino Matarazzo? El que llega para sustituir a Rosen es Andreas Schicker, ¿vale? Que llega procedente del Sturm Graz. El Sturm Graz que va muy bien, va como un pepino, referencia para todos aquellos que sean conocedores de la cultura memística de España. Andreas Schicker viene del Sturm Graz que va como un pepino, ¿vale? Ahora mismo, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, el principal candidato para sustituir a Pellegrino Matarazzo es Christian Ilzer, que es el entrenador del Sturm Graz, que va líder de la Bundesliga austríaca y podría romper la racha de títulos ganados del RB Salzburg, a los que en octubre ganó por 5-0. Se va Alexander Rosen. Es que lo voy a poner muy claro para, sin yo decir nada, que vosotros podáis sacar las conclusiones. Se va Alexander Rosen, director deportivo. Llega Andreas Schicker del Sturm Graz austríaco. Echan a Pellegrino Matarazzo y el principal candidato para entrenar al Hoffenheim es Christian Ilzer, el entrenador del Sturm Graz, donde estaba Andreas Schicker, al que ficha Andreas Schicker. Hay que decir que si no le pueden fichar ahora, se ha dicho que van a esperar por el invierno y van a poner mientras tanto a un entrenador interino. Así que da la sensación de que el plan de Andreas Schicker era echar a Matarazzo en cuanto hubiera una posibilidad, y de hecho se ha filtrado que Matarazzo cree que el plan era echarle en cuanto tuviera una oportunidad para poner a Ilzer y poner a Christian Ilzer, al igual que había hecho ya en el Sturm Graz. Por dar un detalle más de la relación rara que hay entre el Hoffenheim y el Stuttgart, porque ya veis que vais a ver dentro de poco que el Hoffenheim es un equipo raro a nivel de relaciones, con clubes, entidades, ya lo veréis. Por dar un dato más, en el Sturm Graz está cedido Erencan Jardinsky y por el nivel que está mostrando, se están planteando cortar su cesión en enero. También entendería que si Christian Ilzer le gusta Jardinsky y va al Hoffenheim, pues la forma más fácil de fichar a un futbolista que tiene el Sturm Graz es cortando la cesión si es en el Hoffenheim. Entonces, bueno, ya veis que aquí hay una relación rara entre el Sturm Graz y el Hoffenheim. Pero no solo es un equipo inestable a nivel de planificación deportiva, sino que también es un equipo, por tanto, porque una cosa supone la otra, inestable a nivel de resultados. Desde que ascendieron en 2008, esto es hace 16 años, han quedado 9 veces en el top 9 y 7 veces por debajo del 10º puesto. Y con la de este año parece que será la octava. Así que 9 y 8, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Han tenido rachas tan locas como la que han tenido de 2020 a 2024 con esta temporada incluida. En la 19-20 fueron sextos. En la 20-21 undécimos. En la 21-22 novenos. De repente en la 22-23 decimosegundos. De repente en la 23-24 séptimos. Y ahora en la 24-25 van decimoquintos. O sea, es un equipo que no es capaz de tener 2 temporadas seguidas normales para bien. Evidentemente, pues si eres 12º y noveno, pues tampoco estás muy bien, pero pasas de sexto, juegas Europa, noveno, no juegas Europa, luego caes al 12º, luego vuelves a jugar Europa y luego ya te metes en la pelea por la permanencia. Hay una temporada que me parece que encapsula perfectamente lo que es el Hoffenheim a nivel de locura de montaña rusa, que es la temporada 13-14, ¿vale? El Hoffenheim en la temporada 13-14 acaba noveno, tras ser el tercer equipo con más goles a favor esa temporada en Bundesliga, con 72. Y tú dirás, qué raro que el tercer equipo con más goles a favor
sea noveno y no quinto, por ejemplo. Bueno, es que el Hoffenheim no solo fue el tercer equipo con más goles a favor, con 72, sino que fue el tercer equipo con más goles en contra, con 70. Tuvieron un +2 de diferencia de goles con 72 goles a favor. ¿Vale? Era un equipo que atacaba muy bien, pero se iban todos a atacar. Se iba el portero también a atacar. Y pues al final acababan encajando también mucho gol en contra. Y también hay que decir que no hay inestabilidad de planificación deportiva por el entrenador, luego por la dirección deportiva. Esto provoca una inestabilidad en los resultados que también viene provocada porque es un equipo que tampoco invierte demasiado y que sobre todo fluctúa temporada a temporada. El Hoffenheim, desde su ascenso a la Bundesliga, es el segundo club con mayor beneficio neto de todos los que han disputado alguna temporada en la Bundesliga. ¿Qué es el beneficio neto? Bueno, tú coges lo que has gastado, ¿vale? No, perdón, coges lo que has ingresado en traspasos, es decir, si te han pagado 50 millones por un futbolista, y a eso le restas todo lo que has gastado. Si tienes una cifra positiva al final es que has ganado dinero con tus movimientos de jugadores. Si tienes una cifra negativa es que tienes un gasto neto y por tanto has invertido dinero. Has gastado un dinero en fichajes que no tenías por los traspasos y que lo has ganado por otro lado. El Hoffenheim ha ganado dinero, es decir, no ha invertido dinero, ha salido ganando dinero. Después del Stuttgart con 130 millones de beneficios, en esos 16 años ha vendido a jugadores por concepto de 519 millones de euros, ha fichado por 389 millones. Si miramos solo lo que han pagado en traspasos, son el sexto en ese periodo, con esos 389 millones, pero muy por detrás de equipos como el Bayer Leverkusen, el Leipzig, el Wolfsburg, el Dortmund y el Bayern, que tienen un mayor gasto neto, es decir, que invierten más dinero porque generan más dinero y por tanto pueden gastar más dinero, no como el Hoffenheim. Esto evidentemente ha hecho que sean un club que ha despertado diferentes sensaciones y sentimientos por Alemania. No solo porque a la gente, cuando le va mal a alguien que te cae mal, te hace gracia, ¿vale? Hay un término en alemán que se llama Schadenfreude, que es alegrarte de que a alguien que te cae mal le vaya mal, ¿vale? Alegrarte de la desgracia ajena, por así decirlo. Pues esta temporada hay mucha gente que está contenta con lo que le está pasando al Hoffenheim. Y que cada vez que el Hoffenheim sufre una de esas caídas, se alegra. Y cuando sufre o vive una de esas subidas, no se alegra tanto y se mete un poco más en la cueva. Y por eso os voy a explicar por qué les odian. Por qué les odian y de verdad si son un club plástico o si son un club sin historia y por qué se les dice eso. Para empezar, ¿por qué les odian? Bueno, todo llega por cómo se establece el Hoffenheim moderno. El Hoffenheim es un club que existe como club de fútbol, como el club de fútbol actual, desde 1945. Lo que decía, es un club con mucha más historia que el RB Leipzig, por ejemplo. Pero hasta los 2000 eran un equipo de divisiones inferiores, de quinta división, cuarta división, iba fluctuando por ahí. Nunca era un equipo, nunca había sido un equipo profesional. Y en menos de una década consiguen asentarse en la élite gracias al apoyo financiero de un exfutbolista o miembro de la academia y uno de los hombres más ricos de Alemania, como era Dietmar Hopp, que es dueño de la compañía SAP. SAP, que si habéis visto algún partido del Hoffenheim, pues veréis porque es el patrocinador principal de la camiseta del club. Hopp era de la zona, jugó en el Hoffenheim y cuando alcanzó una suma de dinero quiso hacer que su club llegara al fútbol profesional. Y esto me parece lícito. El problema es que, claro, inviertes un dinero que otros clubes no tienen y al final acabas quitándole el sitio a otra gente. Pero, bueno, aquí ya esto no voy a meterme yo a hacer y a decir qué tenéis que opinar. Ya vosotros veréis si os parece mejor, peor, lo que veáis. La realidad es que no solo se le odia por esto, se le odia por esto y por alguna idea que ha tenido en el pasado. Primero, va en contra un poco de la tradición futbolística de Alemania. No solo por lo que decía que compró el éxito del Hoffenheim con su dinero, sino porque además llegó a proponer algo nunca visto en la élite del fútbol alemán, si solo consideramos las tres primeras divisiones, es decir, lo que se consideraría como el fútbol profesional. En 2005 propuso una fusión entre tres equipos con clubes con historia, como por ejemplo SV Sandhausen o el Astoria Waldorf. Clubes con historia, digo, de divisiones inferiores, pero muy asentados en sus comunidades. Hubo negociaciones para fusionar tanto al Hoffenheim
como al Astoria Waldorf como al Sandhausen. Esto es en 2005. Para crear de esta forma el FC Heidelberg 06, fundado en 2006. Pero al final se acabaron abandonando debido a la resistencia de los dos últimos clubes, evidentemente, y al fracaso de acuerdo sobre si el estadio del nuevo equipo debería estar ubicado en Heidelberg o en Eppelheim. Heidelberg prefería, Hop prefería Heidelberg, pero no pudo superar la resistencia de una empresa local que tenía la zona reservada para unas nuevas instalaciones de producción, y eso al final acabó provocando, entre la animadversión del Sandhausen y de la Astoria Waldorf y que no hubiera un sitio en el que construir el estadio, se acabó cargando esa idea de fusión. Pero es un club que de cierta forma, aunque a mí me parezca lícito que Hop quisiera hacer lo que ha hecho, de cierta forma se ha ganado el odio, porque nunca han tenido las mejores prácticas. Se han encontrado el odio de muchos fans del fútbol alemán. Para empezar tenemos que hablar del Dortmund, que quizá fueron los que más odiaron de manera más rápida al Hoffenheim, porque todo lo que voy a contar pasó en agosto de 2011, ¿vale? Llevaban 3 años en primera división. El Hoffenheim tuvo que emitir una declaración sobre las quejas de los aficionados visitantes del Dortmund que habían ido al estadio del Hoffenheim de una especie de altavoz que se había colocado debajo de la zona de los fans visitantes para ahogar el ruido de los fans y los cánticos durante el partido. Es decir, según quejas de los fans y según luego reconoció el Hoffenheim, el jardinero del club, que según dice el Hoffenheim actuó en solitario, aunque ese altavoz estuvo colocado en más partidos, no solo contra el Dortmund, el jardinero del club colocó un altavoz en la zona de los fans visitantes, que en realidad no era un altavoz, era lo contrario, era un aparato que se encargaba de absorber el ruido y de evitar que el ruido y que la animación de los fans del Dortmund pudieran llegar a los jugadores en el campo. Esto es con el Borussia Dortmund, ¿vale? Y desde entonces le guardan un odio terrible. Luego están también los fans del Bayern, que vivieron un evento muy reciente, que fue en febrero de 2020, cuando desplegaron una pancarta ofensiva dirigida a Dietmar Hopp, porque Dietmar Hopp hasta hace poco era propietario del Hoffenheim, al haberse saltado el 50+1, al haber estado en el fútbol no profesional, pero hasta hace poco descartó esa opción, se quedó como presidente y repartió el Hoffenheim entre sus socios y aficionados. Pero en febrero de 2020 todavía seguía esta circunstancia, era uno de los clubes más odiados de Alemania, era una de las personas más odiadas de Alemania por esta misma cuestión. Y en febrero de 2020 desplegaron una pancarta en un partido entre el Hoffenheim y el Bayern, como el Hoffenheim como local. Esto acabó provocando que se suspendiera el partido con unos 15 minutos, ¿vale? Llegó a haber miedo de que el partido no se volviera a retomar, pero ambos equipos volvieron para acabar el partido con una imagen dantesca, porque se recorrieron los 15 minutos con los equipos pasándose la pelota entre ellos, hablando de manera amigable. Es una de las imágenes más surrealistas y extrañas que he visto yo en un campo de fútbol de Alemania. Los últimos 15 minutos de partido, yo no sé si se pueden ver en algún lado íntegros, pero de verdad que os lo recomiendo, que si los encontráis, los veáis, porque son surrealistas. O sea, las imágenes son demenciales. Evidentemente, todo esto provocó que al día siguiente un club que, si algo quiere representar, es la tradición del fútbol alemán, como es el Unión Berlín, que juega un partido ante el Wolfsburg, ¿vale? Que es un equipo que tampoco gusta mucho a los aficionados tradicionales del fútbol alemán por su relación con Volkswagen, pues en un partido entre Wolfsburg y Unión Berlín el partido se detuvo en el minuto 44 porque una vez más se desplegaron pancartas que tenían a Hop como pues señal y que ponían a Hop como en el punto de mira de un arma. ¿Vale? Que es la imagen que habéis visto en la miniatura. Los dos equipos dejaron el campo y volvieron 10 minutos después para jugar el resto de la primera parte y acabaron retomando el partido. Y por acabar con otra muestra reciente del odio que recibe el Hoffenheim y en concreto Dietmar Hopp, tenemos que hablar del Stuttgart, ¿vale? Porque y el Stuttgart esta temporada, o sea, lo que os voy a contar pasó esta temporada. En un partido entre el Stuttgart y el Hoffenheim, los fans del Stuttgart sacaron una pancarta que decía: Dietmar Hopp es un Timo Werner, ¿vale? A Timo Werner, los fans del Stuttgart le tienen un odio enorme por dejar el Stuttgart por el Leipzig. Y de hecho se hizo muy viral hace unos años un vídeo de dos policías que de repente encontraban una camiseta de Timo Werner en un vestuario y se ponían a cantar: Timo Werner es un hijo de
su señora madre, y al final acaban escupiendo a la camiseta. Si os interesa el tema de futbolistas odiados, decídmelo, porque creo que hay bastantes casos de jugadores odiados, más de lo que pensáis, y alguno que otro está en el fútbol español. Futbolistas odiados por los aficionados alemanes. Bueno, pues a Timo Werner los fans del Stuttgart le odian desde que se fue al Leipzig, y le llaman hijo de su madre. Y entonces, para que no les caiga una sanción por insultar de manera directa a Dietmar Hopp, pusieron esta pancarta, hicieron este juego diciendo que Dietmar Hopp era un Timo Werner, y todo el mundo ya sabe lo que es Timo Werner porque le llaman, o lo que consideran ellos que es Timo Werner porque es lo que le llaman. Ya sabéis que pues a veces para evitar sanciones hay que ser un poco ingenioso, aunque también os digo que si yo soy capaz de verlo desde mi casa al momento de ver la pancarta, entiendo que la DFB también, pero quizá no se puede sancionar porque no están insultando, simplemente están pues diciendo que uno es el otro. Hay que decir que no solo se les odia por esta tradición futbolística, por la fusión que propusieron en 2005, sino porque también se les ha llegado a investigar en unos posibles intereses de terceros en algunas operaciones de futbolistas. Según un artículo muy extenso y muy interesante de Kicker en 2021, se dice que Hopp usa su amistad con Roger Wittmann, que está en la agencia Rogon, para influir en sus intereses en clubes brasileños. Por daros una lista de futbolistas que han jugado en el Hoffenheim y pertenecen a la agencia Rogon: Firmino, Joelinton, Luis Gustavo, Guille Viteco, Georgino Rutter, Mergin Berisha, Michael Gregoritsch, Umut Tohumku, Attila Szalai, John Brooks, Nico Schultz, y posiblemente pueda seguir con alguno más que me haya dejado. Es decir, son muchos futbolistas que pertenecen a esta agencia y luego han pasado, o pasan o están por el Hoffenheim. Así que bueno, este era un artículo de Kicker en 2021. Debo reconocer que no sé si fue mucho más allá esta acusación, pero la realidad es que sigue sucediendo en el pasado porque, por ejemplo, Mergin Berisha está ahora mismo en el Hoffenheim, Georgino Rutter está hace poco, Attila Szalai está ahora mismo en el Hoffenheim. En fin, ya veis que lo que decía antes de las relaciones del Hoffenheim-Sturm Graz se pasan también a otros equipos. Y para acabar con el vídeo de hoy, quiero abordar la pregunta si de verdad son un club de plástico. Voy a decir que sí y que no, ¿vale? Para empezar, club sin historias, lo que se les dicen. Bueno, llevan 16 temporadas en Bundesliga, y su mejor clasificación ha sido una tercera posición, únicamente conseguido en una temporada. Hasta 2003 no habían participado nunca en Pokal. Nunca, no habían jugado la Pokal, porque para jugar la Pokal, si estás por debajo del fútbol profesional, tienes que ganar tu Copa Regional, y nunca habían ganado su Copa Regional y por tanto nunca habían clasificado a la Copa de Alemania. Hasta 2007 no habían jugado nunca en el fútbol profesional, que es cuando ascienden a Segunda Bundesliga. Cuando suben a Segunda Bundesliga, nunca han llegado a octavos de final en una competición europea, y de hecho diría que nunca han pasado la ronda preliminar post fase de grupos. O sea, siempre que han pasado la fase de grupos se han quedado en esa ronda preliminar en la que caían equipos de competiciones superiores, y además nunca han superado, o sea, hasta 2003 no juegan Pokal, pero es que nunca han superado desde entonces los cuartos de final de la Copa. Han jugado 7 veces los cuartos y han perdido 7 ocasiones. Es un equipo que cuando vienen las campanadas de fin de año se atragantan los cuartos y empieza a tomar las uvas antes de tiempo. Si habéis entendido esa referencia, tenéis tradiciones muy chulas. Esto es lo primero. ¿Club sin historia? Correcto. Correcto. Llevan 16 años en la élite y no han tenido nunca una épica. No han tenido una temporada. La tercera posición está bien, pero nunca han tenido pues una clasificación a una final, un segundo puesto. El Leipzig, con mucho menos tiempo en el fútbol de élite, ha conseguido ya 2 copas, que evidentemente tiene más dinero Red Bull, o debería, o hace mejor las cosas, mejor que tiene más dinero, hace mejor las cosas el grupo Red Bull que el Hoffenheim, pero el Hoffenheim ha tenido muchas más posibilidades que el RB Leipzig desde entonces. El RB Leipzig, por cierto, yo empiezo ya a decir que tiene historia el RB Leipzig, a pesar de que tiene 18 años de vida. Esto es lo primero. A nivel deportivo, no tiene historia el Hoffenheim, no tiene nada tangible. El segundo punto, su estadio. Solo una vez desde 2011 han tenido más del 50 partidos más del 50 de los partidos en casa en sold out. Es decir, de todas las temporadas que están en Bundesliga, o sea, perdón, sí, desde 2011, solo han tenido en una ocasión más de 9 sold outs de los 17 partidos que se juegan como local en Alemania, que en la 17 y 18 fueron 10, ¿vale? O sea, tampoco tuvieron todos los partidos en casa en sold out. Además,
Las últimas temporadas siempre son el peor equipo de la Bundesliga en el porcentaje de asistencia a su estadio y además siempre son la burla de las aficiones. La temporada pasada tuvieron el 81%, con el siguiente creo que en un 85%. Esta temporada han tenido el 80% y creo que el siguiente está como en un 86%, una cosa por el estilo. Es decir, no tienen una cosa lamentable, es lo que quiero decir. Por eso dije que sí y no. Es decir, a nivel deportivo no tienen historia. A nivel aficionados no son un club de plástico. Aunque no tengan un sold out, el 80% son miles y miles de personas que son aficionadas del Hoffenheim. Entonces, no les quitemos a ellos tampoco el derecho de ser de su equipo. Aunque no vayan en más al estadio, vale, pero tampoco les quitemos el derecho. ¿Que son el club con menos afición fiel de la Bundesliga? Sí. ¿De la segunda Bundesliga? Pues quizá también. Pero la realidad es esa. ¿Por qué digo que la gente se burla de ellos con el tema de su estadio? Bueno, la temporada pasada, en un resumen de un partido, un comentarista estaba hablando de cómo el Hoffenheim estaba en puestos europeos y dijo: el Hoffenheim está en puestos europeos, pero ¿a quién le importa? Mientras apuntaba a una zona del estadio en la que había miles de asientos vacíos. En otro momento, esta temporada, en un partido ante el Bochum, que es cierto que es el Bochum, pero en un partido ante el Bochum, rival directo este año, un sábado a las 3:30, que es el mejor momento del fin de semana para vivir el fútbol en Alemania, había este ambiente en el estadio. Compartieron esta imagen. En la grada principal, esos agujeros tremendos a pocos minutos de que se dispute ese partido ante el Bochum, que es cierto que es el Bochum, pero lo dicho, en Alemania la gente no va al estadio por el rival, sino va al estadio a ver a su equipo. Lo que pasa es que hay poca gente que tiene al Hoffenheim como su equipo, porque además esto se explica, y ya acabo con esto, porque son un pueblo muy pequeño y porque tienen a Stuttgart, a Frankfurt, a Karlsruhe y a Freiburg a menos de 200 kilómetros en coche. ¿Por qué digo que son un club de un pueblo muy pequeño? Bueno, Hoffenheim es un pueblo de 3.000 habitantes. 3.300 habitantes. Sinsheim, que es donde está, creo que es al revés, Sinsheim, que es donde está el estadio, tiene unos 30.000, pero si no me equivoco, Sinsheim es donde están los 30.000 aficionados y Hoffenheim es donde están los 3.000 habitantes, perdón. Entonces, claro, es un club de un pueblo pequeño. De hecho, si no me equivoco, ahora mismo el Hoffenheim creo que es el segundo club o el tercer club del pueblo más pequeño de la Europa League o una cosa por el estilo. Que además tiene muy cerca a clubes mucho más grandes y mucho más históricos como el Stuttgart, el Frankfurt, el Karlsruhe o el Freiburg. Karlsruhe creo que está como a 15 minutos en coche o media hora en coche. Es decir, es normal que la gente de la zona, que sus padres y sus abuelos sean del Karlsruhe, aunque hayan convivido con el Hoffenheim moderno, sean del Karlsruhe porque su familia es de ese equipo. Entonces aquí se juntan varios factores, que a nivel deportivo no han tenido éxito y que no tienen una grandísima afición que le vayas defendiendo por Alemania adelante. Nada, dejadme en comentarios qué opináis vosotros del Hoffenheim desde fuera, si creéis que los aficionados alemanes tienen sus motivos para, pues quizá no odiarles, que es una palabra muy fuerte, pero para tener una cierta animadversión hacia el Hoffenheim y hacia Dietmar Hopp, o si en cambio es una exageración tremenda de gente que tiene la piel muy fina, ¿vale? Esos son los dos mundos claramente opuestos. Nada, dejadme en comentarios si os ha gustado el vídeo también, dejad un me gusta, dejad un buen like y una suscripción. No sé cuánta gente verá el vídeo, pero si has llegado hasta esta parte, muchas gracias por seguir apoyando el contenido que hago todos los días, porque sois los mejores. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.